Bien, pues estamos en la bitácora y estamos hablando sobre la conveniencia y el acto de generosidad que supone donar los órganos. Don Roberto, estaba usted precisamente haciendo alusión a... Decía que desde el punto de vista del que tiene una creencia en la trascendencia, en el más allá, en algo superior a uno mismo, y muy superior evidentemente, pues ese gesto, ese detalle de donar lo que no sirve ya para nada más, pues es un gesto de enorme solidaridad. Y además que es un multiplicarse en otros. Es decir, una córnea, o un hígado, o un riñón de una persona en varias personas es multiplicar esa generosidad por mucho. Y me imagino esas familias que reciben amorosamente ese gesto, cómo se sentirán, ¿no? Ante el detalle de una persona que en el final de su vida, por un accidente, por una cuestión traumática y dolorosísima por otra parte, cómo se desprende de eso, que por otra parte no sirve, insisto, para nada, y sin embargo, qué utilidad enorme puede generar en todas esas personas. ¿Y cómo se va a oponer la Iglesia a eso? Sí. Es imposible. Yo decía una contradicción. Yo decía una cosa que decía Roberto, y tiene razón, que hay un problema cultural ahí importante, ¿no? Pero, ¿y en el caso de las transfusiones? Una donación de sangre, ahí no hay problema, es que no te lleva nada. Tú sientas ahí, te ponen ahí, te sacan, te dan la Coca-Cola después o refresquito y se acabó. Es que, puede ser doloroso que te digan, ahora rajan a mi familiar, le sacan el hígado. Bueno, pues alguna gente puede ser... Sin embargo, los testigos de Jehová no están por la labor. Incluso son capaces de dejar morir a su familiar antes que... Yo tampoco acabo de comprender. Ha habido casos en los que ha tenido que intervenir el juez, incluso en cuestión de menores. La donación de órganos, que aparte del bien que supone que es salvar una vida, es, digamos, el bien moral, el bien espiritual que supone para la persona que da y para la persona que recibe. Claro. Porque la persona que se le mata a un hijo en un accidente de coche y que ha donado sus órganos, como que si su dolor fuera mitigado al saber que otra persona está viviendo pues con esa córnea, con ese riñón, etcétera, ¿no? Yo puedo decir además, Magdalena, que por la experiencia que he visto, ya repito, en mi casa tan de cerca y de quirófano a casa directamente, quiero creer que el que recibe el órgano ya no vuelve a ser el mismo nunca, ¿eh? Es como si se llevara una pequeña parte de la persona que se lo ha donado, pero siempre con amor. Y yo conozco casos de gente que ha sido trasplantada y que pasados los años han querido conocer al donante para agradecérselo. Ya, es que eso no se olvida. Pero es anónimo, súper anónimo. No, hay casos en que no, casos en que no, pero bueno, es que, pues desde es que aquí tú a lo mejor vives gracias a una persona. Desde aquí queremos enviarle pues un beso muy grande, un abrazo y nuestros deseos de recuperación a todas esas personas que en este momento sabemos que están siendo trasplantadas o que están en la UCI recuperándose, que están ya en planta, que se han ido para su casa. A todos les deseamos desde luego lo mejor. Y vamos con otra cosa. De acuerdo a la ley orgánica de régimen electoral, los emigrantes gallegos no podrán votar en estas próximas elecciones municipales. Además, los emigrantes gallegos en Buenos Aires, aparte de no tener voto, no van a tener seguramente asistencia sanitaria, ya que parece que la Xunta de Galicia no está por la labor de seguir financiando el hospital. Don Enrique Banés. Bueno, yo tengo claro que cada uno tiene que votar donde paga sus impuestos. Para mí está clarísimo. Entonces, si un inmigrante se va y lleva 40 años y sus hijos y sus nietos que no vengan a interferir en nuestra vida, es decir, no tienen nada que ver con este país. Son de origen gallego, pero ¿y qué? Es decir, todos somos hijos de Adán y Eva. Y sin embargo, cada uno vota donde... Es decir, a mí yo creo que un inmigrante aquí, un colombiano que trabaja aquí, que paga sus impuestos aquí, tiene derecho a votar, a participar en la política, ¿cómo no? Si le va a afectar él directamente. Y sin embargo, a un señor que vive en Argentina, en Uruguay, en Venezuela, no le va a afectar en absoluto lo que pase aquí. Y todo lo que se intente ir allí es manipular el voto de aquí. Además, la ley, la modificación de la LOREC, que es ley orgánica y por lo tanto está en la cúspide de la pirámide jerárquica de nuestro sistema legal, por debajo de la Constitución justo, contempla la excepción, por supuesto, de aquella persona que se haya ido a otro país, pero que esté temporalmente allí, es decir, que no se le va a quitar el derecho a nadie, claro. Pero sí se va a evitar lo que dices tú, que una persona que elige además al alcalde de Buenos Aires o de Río de Janeiro no pueda decidir, como decidía al menos en 98 de los 315 ayuntamientos de Galicia,
quién va a ser el alcalde de Avión o quién va a ser el alcalde... Estaba pensando en Avión. No, que es una O en localidad Gómez- o en Gómez-Ende. siempre muy, Claro. muy recurrente, ¿no? Pero bueno, yo creo que está claro que no, y gente incluso además que no ha pisado Galicia nunca, ni ellos ni a lo mejor sus padres, sino que era el abuelo el que... Ese es el mayor agravante. Es ¿no? un argumento, Que- por mucha deuda que haya con la inmigración, ¿no? Sí, moral. que seguramente la hay Seguramente la hay, pero y habrá no que tiene repararla de alguna manera, ¿no? Pero claro, que una persona que es nieto de un originario de Galicia, del concello de Vimianzo, Que no sabe ni que no dónde está sabe dónde Vimianzo. queda Vimianzo, No sabe. que no ha venido por aquí, porque Ni no- intención tiene. ni tiene intención, que decida el gobierno. Porque tengan en cuenta ustedes una cosa, hay ayuntamientos que un voto ha decidido el alcalde, hoy todavía, hoy. Sí, Y pongo sí. ejemplos concretos. En Manzaneda, ¿no? Manzaneda es un ayuntamiento que el gobierno municipal está por un voto, uno. Es decir, el grupo que ganó las elecciones no consiguió ese voto y por lo tanto los otros hicieron una coalición legítimamente y legalmente establecida. Yo no comparto mucho esas teorías de pactos de espaldas a los ciudadanos, pero bueno, es así como está la norma y hay que respetarlo, pero un solo voto. De manera que aquel ciudadano, si encima no es de Manzaneda y es del barrio de no sé dónde, de Buenos Aires... Y nació y va a seguir decide, allí, ¿no? Pues es un poco Y puede dar fuerte. lugar además a situaciones tremendamente rocambolescas, ¿no? Por ejemplo, que una plataforma de gallegos o de descendientes de gallegos que residan en Cuba, pues decidan presentarse a las elecciones de Avión o de Gómez-Ende, Podría decías, ser. por ejemplo, o otras situaciones parecidas. Es decir, en el caso que tú decías, ¿quién presentaría una moción de censura? O sea, un candidato desde Argentina, o etcétera. Bueno, vamos a ver lo que ocurre, porque de momento en las elecciones autonómicas todavía pueden votar y Sí. todavía deciden o pueden decidir el gobierno de Galicia, ¿no? Pero no tiene sentido. En bueno. el que más sentido tendría, si cabe, serían las generales, pero que yo creo que Porque ni eso. O Una sea, persona que lleva allí 40 años, toda su vida, que paga sus impuestos allí, que no va a volver aquí. Yo creo que tampoco en las ¿Qué, generales, qué pero tiene bueno. que ver en este país? En todo Yo caso, ahí que no he tampoco. tenido Es de siempre origen gallego, firme. vale, muy Y bien. ¿Y referente al hospital, referente a la asistencia sanitaria. ahí yo- sí que la deuda moral debe contemplarse, yo creo que en forma de una ayuda, etcétera. Ahora, claro, hay que ver que el Centro Gallego de Buenos Aires ha venido reclamando durante todo este tiempo hacerse con la gestión de ese hospital. Nos decía hace poco el secretario general de Migración en la cadena COPE en Galicia que él cree que el hospital puede mantenerse bien si la gestión es correcta, que lo ha visto, que lo ha comprobado, lo conoce y vamos a ver, yo no tengo tanto dominio Pero la de... gestión se está encargando una empresa privada. Hasta ahora era la Fundación Galicia Saúde la que estaba tal, y el cambio es que ahora se ha transferido y pasa directamente a manos del Centro Gallego de Buenos Aires. No sé si va a ser una empresa privada la que Que le se va a encargó la hacer. gestión a En cualquier Teresa caso, Recoletas y sí, bueno, trata, parece que lo endeudó, pero no sé si en un montón de millones más. Sí, realmente, que Santiago Campa de eso lo sabe bien, lo conoce bien, aparte que es médico de profesión. Si realmente la gestión Traumatólogo. es razonable, una gestión mínimamente digna, pues puede salir adelante y sobre todo si se le puede ayudar algo desde aquí. Claro, estamos en una época muy complicadas y claro, aunque hay una deuda moral con toda esa gente, como se dice, y es razonable que se plantee eso, pero bueno, en todo caso yo creo que podría salirse adelante, ¿no? Es Sí. que la Yo ahí sí inmigración estoy tiene de una doble acuerdo. lectura, Madalena, Sí. porque, claro, evidentemente les debemos mucho porque en esa época tuvieron que marcharse, dejar a sus familias, etcétera, pero por otra parte también dejaron durante muchos años de cotizar en nuestro país. Y nosotros nos hemos quedado aquí cotizando, o sea que hay que ver todo en No, su no, justa no, medida. ojo, embargo, y y no solo los mano de que obra. se fueron allá al exilio y demás, se fueron para no aguantar aquí el chaparrón. Claro, y No, los y demás, además- y los que se quedaron aquí luchando por una democracia futura, yo de todas formas ahí pienso distinto porque creo que el que más tiene que dar más. El que más tiene que dar más. Viven con una situación precaria, porque realmente ahora la situación en Argentina, si hay crisis en todas partes, en Argentina muchísimo más, ojalá pudiéramos ayudar en Ecuador y en todas partes donde realmente somos, para los que somos todavía la madre patria, ¿no? El voto no, Ya. Pero ¿por qué pero lo de la ayudamos? ayuda económica para la sanidad sí. ¿Por qué ayudamos siempre a los de fuera?
Aquí hay inmigrantes argentinos, ayudémosle aquí. También les que se ayudamos. integren aquí, No, ayudemos pero a los colombianos, ayudemos a los peruanos que están aquí y que se les niega todo tipo de derechos. Es que la crisis tiene ese No, pero efecto que es la mayoría. Pero, don Enrique, que Ahora no, van a empezar que a votar, tiene- ahora van a no, empezar a no, votar. Van a empezar a votar Ahora. y tienen también muchos, no sé si privilegios, pero sí, se están haciendo privilegios uso no. de muchos derechos. Los mismos que tenemos nosotros. Sí. Pero ellos son ciudadanos de este país. Yo Desde estoy el momento de que están aquí, acuerdo. para mí son ciudadanos de este Y país. se les está atendiendo Pero, sí. por ejemplo, es fundamental, el voto hasta ahora se les negaba. Bueno, ahora se les va a empezar a dar, me parece correcto. Bueno, porque vamos poco Entonces, a es poco. una forma también de compensar eso. Es decir, a nosotros en su día, no sé si nos han dejado votar allá. No Pero lo sé. la crisis, decía, tiene ese efecto, ¿no? Que al agudizarse hace que, por ejemplo, a una ONG le sea tremendamente difícil convencer a un señor de que tiene que poner un dinero para construir un pozo en Perú. Porque al lado de nuestra casa vemos a la gente que va todos los días a comer a Cáritas, 800.000 personas cada día, ayudadas por Cáritas, que se dice pronto, casi 1 millón de personas. Entonces, claro, es muy difícil explicar a la gente que debe dedicar el 0,7, que debe ayudar en China, que debe ayudar en la India. Sí, está muy bien, pero tenemos al pobre aquí al lado de casa. No, El pero próximo- tenemos... el pero Lo cual tenemos- no quiere decir que no haya que ayudar, cuidado. Don Pablo, también, pero ¿no? tenemos que Exterior. explicarles también que los pobres de aquí son ricos de allí. O sea, vamos Ya. a ver, los pobres que van a Cáritas a comer no tiene nada que ver con la pobreza de estos países donde realmente ayudamos, donde, por ejemplo, el doctor Garrido Valenzuela, que Sí, sabe que va a operar allí. bueno, pues Sí, todo eso efectivamente está va bien, a operar pero claro, allí. nosotros tampoco somos responsables de la gestión que hagan otros países. Ponga usted el ejemplo de Marruecos, en donde Claro. hay una cierta riqueza como país, donde tienen unos recursos pesqueros gasísticos o gaseros en la zona de Sáhara, etcétera, etcétera, y en donde hay un gobierno que es una tiranía, para que no nos vamos a engañar, priva a su población de derechos, etcétera. ¿Hasta qué punto nosotros podríamos presionar como país para que cambie ese gobierno? Sí, pero ¿hasta qué punto tenemos nosotros que resolverle a diario la papeleta cuando tenemos aquí más de 1,5 millones de personas en la que todos los miembros de su familia están en paro? Más de 1,5 millones de Sí, sí. En familias. ese Eso es sentido, trágico, y, es Bueno. trágico, y es planteado muy desde crudo. aquí... Que sí, planteado que desde- sí que es cierto, aquí, ¿no? pero Que planteado sí que desde es esta cierto, casa, yo pero creo la que- auténtica pobreza de la gente que se muere de hambre, de moscas, de todo tipo de cosas, de enfermedades evitables y curables. Ojo, Si solamente con un- dicho esto, Sí. coincido contigo plenamente en una cosa. No hay noticia más importante como periodista que es que más de 20.000 niños al día mueran de día hambre. mueren. Eso, de hambre. De hambre. Eso es una vergüenza para todos nosotros. Sí. Eso es una vergüenza para los periodistas, para los políticos y para todos. Sí, y esto, Dicho eso, ¿cómo vas? No, y yo esto pondría- deberíamos denunciarlo Yo a diario. yo apuntillaría eso, porque eso es cierto, es una auténtica barbaridad, pero gracias a eso nuestras empresas multinacionales y otras se benefician de esas riquezas, de esas materias primas que tienen en sus países. Es cierto. Entonces ahí van, nuestra Repsol, nuestra Cansa, van a extraer el petróleo de allí y a enriquecerse. Es verdad. Y coges países como Guinea-Conakry, que tiene una riqueza de petróleo para vivir todos magníficamente, y viven 4. Y les seguimos comprando el petróleo. Entonces, no seamos hipócritas. Sí, Es cierto. parece ser que mueran 20.000 niños es un negocio. Yo siempre dije, y lo seguiré diciendo, es decir, ¿por qué hay terrorismo? ¿Por qué hay pobreza? Porque es un negocio. El día que el terrorismo, que la guerra, que tal, no sea negocio, desaparecen. Lo que pasa es que usted habla como estoy de acuerdo. Estado, ¿no? Sí. Otra cosa como ciudadano, lo que No, uno no, como buenamente ciudadano puede me hacer, parece- porque usted va a la gasolinera y le dan el petróleo de donde venga. Es decir, la capacidad del ciudadano es la que decía Magdalena, la de ayudar con el que tienes al lado. El prójimo, Yo no el puedo ir a prójimo. Perú a construir un pozo, entre otras cosas, porque tengo que comer, tengo que trabajar para comer y dar de comer a mi hija y a mi familia. Entonces, pero claro, yo Don sí Pablo. puedo ayudar al de al lado. Sí, Entonces- nos tenemos entonces que yo ir ahí- ya. entonces yo ahí- Pero usted no tiene que ir a hacer el pozo. Y además me refiero, usted, pero sí tiene que informar y tiene que concienciar sobre todo, que yo pienso que es la labor más loable del periodista. En eso está. La Precisamente labor lo de los medios de denuncia, claro que comunicación, sí. iba a decir yo. Sí. Por ejemplo, por poner un ejemplo. No me pongo ejemplos. Solamente el porque, ejemplo, vamos, es que el me biodiesel, cortan sabemos el que es cuello. una auténtica salvajada, que está creando muchísima hambre. No, Que no está- usemos que- biodiesel, que los estamos- ciudadanos no deben que usar estamos, biodiesel. Que estamos fuera ya, que Vale. estamos fuera ya, me queda una noticia o dos para Otro día el comentar, pero ya biodiesel. nada, claro que sí. Don Enrique, muchísimas gracias y por dar siempre esas Gracias a pinceladas vosotros. sobre la concepción holística del ser humano y de la sociedad. Siempre aprendemos escuchándole. Don Roberto Castro, director de Relaciones Institucionales y y parlamentarias. parlamentarias. Algún día me lo aprenderé. Don Pablo, Es bonito acción. el
título de don Roberto. El mío es más sencillo. Don Pablo, pero estos políticos están continuamente inventándose cosas. Sí, es para nombres rarísimos. No, es para que quede bonito, yo estoy convencido. Para fardar, yo creo que es para fardar. Don Pablo, muchísimas gracias. A ti. Y bueno, pues decir aquí que a las 9 de la noche, todos los días de lunes a viernes, 9:15 está ahora, usted, 9:15, sí. Es verdad, nueva acción con el nuevo horario. Gracias. Venga, pues gracias a los tres, gracias a ustedes por acompañarnos un miércoles más, y ya saben que nos pueden ver en redifusión los domingos a eso de las 11:30, 12 menos cuarto de la noche. Hasta el miércoles que viene, que sean felices.